En la primera parte de nuestra presentación de hoy hablaremos del mercado. Al investigar la definición de mercado y evaluar la función que este vocablo tiene en el lenguaje cotidiano, podemos llegar a la conclusión de que este concepto describe el ámbito social, ya sea físico o virtual, en el cual se generan las condiciones necesarias para intercambiar bienes y o servicios. También puede entenderse el mercado como la organización o entidad que le permite a los oferentes o vendedores y a los demandantes o compradores establecer un vínculo comercial con el fin de poder llegar a acuerdos o intercambios, realizando operaciones de diversa índole. Debemos recalcar que cuando en este intercambio se utiliza el dinero, se identifican con claridad dos agentes bien diferenciados, los compradores y los vendedores. Llamaremos mercado de un producto a aquel que está formado por todos los compradores y vendedores de ese producto, de tal manera que el concepto de mercado en su conjunto no es otra cosa que la suma de las actitudes individuales de sus participantes. En la práctica existen tres escenarios o tres tipos de mercados para facilitar el intercambio. Primero, el mercado de bienes y de servicios, en el cual se compran y se venden alimentos, electrodomésticos, educación, vestuario, vivienda, etc. Segundo, el mercado de factores de producción, en el cual se compran y se venden las tierras, los activos productivos, la mano de obra, etc. Tercero, el mercado monetario, en el cual se compra y se vende el dinero, por el cual se paga un precio denominado tasa de interés para poder realizar transacciones, inversiones, créditos, etc. Estos mercados a su vez se pueden presentar bajo las siguientes modalidades. A. Mercado libre. Se denomina así a aquel en el cual aparecen muchos participantes que en forma libre deciden qué comprar o vender, cómo hacerlo y para satisfacer qué tipo de necesidades. Es decir, se fomenta lo que la economía denomina competencia en este tipo de mercado. Generalmente se conoce cuál es el precio de los bienes o de los servicios, precio de equilibrio, el cual resulta difícil de manipular dada la gran cantidad de participantes. Adicionalmente, es un mercado que ofrece permanentemente suficiente información para facilitar las decisiones de compra y de venta de los participantes. P. Mercado intervenido, donde agentes externos como el Estado fijan a su conveniencia los precios. No existe mucha información sobre los bienes y servicios y no hay competencia. La principal variable que afecta las decisiones de las personas, compradores o vendedores en el mercado, ha sido y seguirá siendo el precio, que actúa como principal mecanismo equilibrador del mercado, ya que alrededor de él las personas finalmente llegan a acuerdos para realizar sus transacciones. El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos monetarios. El precio a su vez se presenta bajo dos modalidades. 1. Precio absoluto o monetario. Es el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener una unidad del bien o servicio que deseamos adquirir o vender. Por ejemplo, una cartera vale $20. Este es su precio absoluto. 2. Precio relativo. Es cuando comparamos el precio de un bien con el de otro bien. Se establece como la proporción de un precio con respecto a otro. Este mecanismo se utiliza generalmente para definir que un bien o servicio es caro o barato. Por ejemplo, un consumidor tiene dos opciones: ir al cine, cuyo precio es de $5, o ir al fútbol, cuyo precio es de $20. Al comparar estos dos precios, podemos establecer que el coste de oportunidad del fútbol en términos del cine es 4, 20 dividido para 5, o lo que es lo mismo, que consumir
una unidad de fútbol de $20 equivale a renunciar a 4 unidades de cine de $5. Si nos lo permitieran, cada vez que fuéramos al fútbol, deberíamos poder pagar en taquilla con 4 entradas de cine. Veamos ahora de dónde proviene o cómo se llega a establecer el precio del mercado. La economía valora 4 elementos determinantes del precio. Primero, el coste de producción, en el cual se deben considerar las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica, el porcentaje de ganancia, etc., cuya sumatoria determina cuál debe ser el precio de venta necesario para poder cubrir estos costos. Segundo, el valor que tiene para los individuos un determinado bien o servicio, ya que de acuerdo con la necesidad, el deseo, el estado de ánimo, etc., estaríamos dispuestos a pagar un mayor o un menor precio por ese bien o servicio. Tercero, la abundancia o escasez de mercancías o bienes, de modo que si la cantidad de bienes o de servicios excede la demanda de los mismos, el precio tenderá a bajar, mientras que si hay pocos bienes o servicios para una gran demanda, los precios tenderán a subir. Cuarto, la abundancia o escasez de dinero. Si existe una gran cantidad de dinero en poder de las personas, los precios tenderán a subir, y si por el contrario el dinero escasea, los precios tenderán a bajar. Quinto, las expectativas generalizadas, las decisiones políticas del Estado o las decisiones empresariales sobre la producción pueden incentivar o no actividades, sectores, productos o actitudes que generan expectativas futuras sobre los precios, bien sea al alza o a la baja. La interacción de estos elementos finalmente permitirá determinar tanto el precio de un bien en el mercado como la cantidad a la que se compra y se vende ese bien. Conocida la teoría general sobre el mercado, podemos ahora estudiar una de las dos grandes fuerzas que participan en él. Hablamos entonces de la demanda, que podríamos definir como la representación de la relación que existe entre la cantidad que los consumidores están dispuestos y en capacidad de comprar de un bien o servicio y los distintos niveles de precios que enfrentan estos consumidores durante un periodo de tiempo determinado. Convencionalmente, esta relación se representa gráficamente colocando los precios en el eje vertical y las cantidades demandadas en el eje horizontal, como podemos apreciarlo en el gráfico. Para una mejor comprensión de esta definición, debemos entender que racionalmente, si deseas adquirir algo, significa que lo quieres, gustos y preferencias, te lo puedes permitir, tienes el ingreso y puedes pagar el precio y planeas comprarlo, dispones de tiempo. Demandar significa entonces estar dispuesto a comprar con un ingreso limitado, refleja una intención, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición, constituye una acción. Pero debemos saber que la cantidad demandada no necesariamente siempre es igual a la cantidad comprada, lo cual da lugar a los inventarios. En este caso decimos que hay excedente y que otras veces la cantidad demandada excede la cantidad de bienes disponibles, generando lo que denominamos escasez. Ya hemos mencionado que para estudiar la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, debemos suponer, ceteris paribus, que se mantienen constantes otras influencias sobre los planes de compra. Y entonces podemos preguntar, ¿en qué medida cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio, permaneciendo las demás influencias constantes? La ley de la demanda nos da la respuesta. Nos dice que, manteniéndose todo lo demás constante, cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye. Y cuando el precio de un bien baja,
la cantidad demandada aumenta. La representación gráfica de esta ley nos muestra a la demanda como una curva decreciente que relaciona la cantidad demandada de un bien con el precio de dicho bien. Decimos entonces que la curva de demanda tiene pendiente negativa, decreciente, por cuanto una de las dos variables que estamos comparando siempre disminuye, es decir, tiene signo negativo, para que la otra aumente, es decir, tiene signo positivo, como podemos ver en el gráfico. En la demanda, la relación inversa entre precio y cantidad también la podemos representar matemáticamente a través de una función lineal de primer grado del tipo y igual a b menos mx, en donde y lo reemplazamos con las cantidades demandadas q y x lo reemplazamos por el precio p, de tal modo que tenemos una función de la demanda que se puede expresar como q, que sería la cantidad demandada, igual a b menos m por p, que sería el precio. El coeficiente b refleja el valor de todas las variables que afectan la demanda y que son diferentes del precio, tales como el ingreso, los gustos y preferencias, el tamaño del mercado, etc. El coeficiente m refleja la pendiente de la curva, que no es otra cosa que el valor en que se sustituye una variable por la otra. En el ejemplo del gráfico significa que para que la cantidad demandada cambie en una unidad, el precio debe cambiar en 2 unidades, es decir, existe una relación de 1 a 2, tal como podemos apreciarlo en el gráfico. Finalmente, la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada en los bienes normales la podemos explicar a través de 2 efectos: los efectos de renta y de sustitución. Veamos en qué consiste. El efecto renta. Si la renta de una persona no cambia, mientras más alto sea el precio de un producto, menor capacidad de compra tiene esa persona, limitando de manera automática el deseo de adquirirlo, es decir, disminuye la demanda y se cumple entonces la relación inversa entre precio y cantidad. Efecto sustitución. Si A y B son bienes sustitutos, mientras más alto sea el precio de A comparativamente con el precio de B que no cambia, la cantidad demandada del bien A se reduce, pues su consumo se sustituye por B, y se cumple la relación inversa entre precio y cantidad para el bien A. Veamos ahora qué tipo de cambios pueden presentarse en la curva de la demanda. Conocemos que las variables que afectan la demanda de una persona se pueden resumir como aparece en el cuadro. Siendo así, la demanda cambia si estas variables cambian. Primero, ¿qué pasa si cambia el precio del bien? Pues bajo el supuesto ceteris paribus, la persona podrá adquirir mayor cantidad de bienes si el precio baja o menor cantidad de bienes si el precio sube, que es un comportamiento que se ajusta a la ley de la demanda para bienes normales, ya explicada anteriormente. Y sucede lo que podemos apreciar en la gráfica. Observemos que la curva de demanda no se mueve de su posición original. Segundo, ¿qué pasa si cambia alguna otra variable diferente del precio del bien? Bajo el supuesto ceteris paribus, el precio no cambia, la persona podrá adquirir mayor o menor cantidad de bienes dependiendo de cómo cambia la variable, lo cual se verá reflejado en un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, si aumenta el ingreso, ceteris paribus, una persona podrá adquirir mayor cantidad de bienes y la curva se desplaza hacia la derecha, como vemos en el gráfico. Y si el ingreso baja, la persona, ceteris paribus, podrá adquirir menor cantidad y la curva se desplaza a la izquierda, como vemos en el gráfico. Si cambian los gustos y preferencias, por ejemplo, algo se pone de moda,
la persona deseará adquirir una mayor cantidad de bienes y viceversa, y la curva de demanda se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Resumiendo, podemos concluir que los cambios en la demanda pueden ser causados por cambios en la renta o ingreso del consumidor, el precio de otros bienes, las expectativas, el tamaño del mercado, los gustos y preferencias, etc. Y podemos concluir también que la curva de la demanda se desplaza a la derecha o a la izquierda cuando cambia cualquiera de los factores que inciden en la demanda distinto del precio del bien, y se desplaza sobre la misma curva cuando la variable que cambia es el precio del bien en cuestión.